Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 25 de junio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1978 cuando un antiguo agente de la CIA llamado Jim Wilcott concedió una entrevista al San Francisco Chronicle. Wilcott reconoció que había abandonado la CIA en la década anterior porque no estaba de acuerdo con la práctica de atentados de falsa bandera que luego pretendían achacarse a naciones extranjeras como la Unión Soviética o Checoslovaquia. Al producirse el asesinato del presidente Kennedy, Wilcott servía en la CIA en el Japón y en el curso del día del crimen distintos agentes le indicaron que había sido precisamente la CIA la responsable del magnicidio. No solo eso, en su entrevista Wilcott llegó a afirmar: era de conocimiento común en la estación de la CIA de Tokio que Oswald trabajaba para la agencia. Wilcott llegaría a escribir un artículo en el que señalaría que Lee Harvey Oswald no solo había sido un agente de la CIA, sino que había sido además especialmente entrenado para infiltrarse en la Unión Soviética. Oswald habría fracasado en su misión de infiltración, pero cargaría durante décadas con la culpabilidad de un asesinato, el de John Kennedy, que jamás cometió. En este sentido, semejante magnicidio presentaba todo el perfil de un atentado de falsa bandera que permitió continuar la desastrosa guerra de Vietnam, impedir el control sobre la Reserva Federal y respaldar a Israel para que pudiera fabricar armamento nuclear. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre lo que sucedió en el Maidán en el año 2014. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 2014 tuvo lugar una serie de muertes en la plaza de Maidán en Ucrania que se atribuyeron a la seguridad y a la policía ucranianas y que se utilizaron para dar un golpe de Estado mediante el cual se derribó al presidente Yanukovych elegido democráticamente. Segundo, un veredicto de casi 1 millón de palabras relacionado con el proceso por la matanza del Maidán ha confirmado que muchos de los activistas del Maidán no fueron muertos por la Fuerza Especial de Policía Ucraniana, conocida como Berkut, o por otra fuerza de seguridad, sino por francotiradores ubicados en el Hotel Ucraina, ocupado por nacionalistas ucranianos y también desde otros lugares controlados del Maidán. Tercero, el veredicto establece con claridad que el hotel estaba controlado por los propios activistas del Maidán y que un grupo nacionalista de extrema derecha ucraniano disparó desde él. Cuarto, el veredicto confirma igualmente que no existió ninguna implicación rusa en la matanza. Quinto, el veredicto confirma igualmente que no existió ninguna orden para proceder a la matanza que derivara del presidente Yanukovych o de cualquiera de sus ministros. Sexto, el veredicto confirma igualmente que las protestas en el Maidán en esos momentos no solo no eran pacíficas, sino que además constituían una rebelión en la que se intentaba directamente asesinar a miembros del Berkut o de la policía.
Séptimo, lo señalado en el veredicto tiene una enorme relevancia, ya que la matanza del Maidán representó en aquel entonces el caso más significativo de matanza en masa, crimen violento y violación de los derechos humanos que se hubiera producido en Ucrania desde su independencia. Octavo, la matanza, que fue una clara operación de falsa bandera, fue instrumentalizada para dar un golpe de Estado que derribó a Yanukovych y que implantó una sucesión de gobiernos corruptos y nacionalistas en Ucrania que llevarían a cabo matanzas en el Donbass, incumplirían los acuerdos de Minsk, intentarían cubrir sus crímenes ingresando en la OTAN y acabarían provocando una intervención rusa en febrero de 2022. Noveno, la sentencia del tribunal, que ha demostrado que la matanza del Maidán ha sido una operación de falsa bandera, fue silenciada en su día por los medios de comunicación occidentales e incluso llegó a provocar alguna información que era totalmente falsa y decía todo lo contrario del contenido documental. Décimo, semejante falsificación de la verdad se ha llevado a cabo a pesar de que la sentencia resulta totalmente accesible tanto en ucraniano como en inglés. Undécimo. De hecho, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Distrito de Sviatoshin en Kiev implica el reconocimiento por parte de la justicia ucraniana, que no es precisamente independiente, de que al menos 10 de los 48 muertos y 115 de los 172 heridos lo fueron no a causa de la acción de miembros del Berkut o de la policía, sino de francotiradores que operaban en el Maidán desde zonas controladas por los nacionalistas ucranianos. Duodécimo. Esta sentencia deja de manifiesto que el relato difundido por los medios y gobiernos occidentales y una serie de partidarios de los nacionalistas ucranianos es total y radicalmente falso. Décimo tercero. De manera bien reveladora, la existencia de los francotiradores asesinos fue negada por la Fiscalía, los abogados de las víctimas, el New York Times y otros grandes medios. Wikipedia y multitud de supuestos expertos afirmaron que era desinformación rusa y teoría de la conspiración. A día de hoy es imposible afirmar semejantes cosas. Décimo cuarto. La sentencia específicamente señala que en la mañana del 20 de febrero de 2014, 9 manifestantes del Maidán fueron muertos y 23 heridos por personas desconocidas que no formaban parte de las fuerzas policiales y que no existe la menor prueba de que en la matanza estuvieran involucrados miembros del Berkut, a pesar de que 5 de ellos fueron acusados de los crímenes. Décimo quinto. La sentencia igualmente afirma que al menos 6 manifestantes específicos fueron asesinados y muchos otros heridos por disparos procedentes del Hotel Ucraina y otros lugares que controlaban los nacionalistas ucranianos y no las fuerzas del orden. Décimo sexto. La sentencia confirma que los asesinos iban armados con rifles de caza y un rifle de asalto Kalashnikov y que quien les franqueó la entrada del hotel fue un antiguo miembro del Parlamento ucraniano, activista de extrema derecha, que fue filmado por un equipo de la televisión francesa mientras lo hacía. Décimo séptimo. Diversos testimonios confirmaron igualmente que el Partido Nacionalista Ucraniano Esvavoda había tomado el control del hotel. Décimo octavo. Igualmente, testimonios y vídeos de Spilno Televisión, un medio de los nacionalistas ucranianos, muestran que un grupo de nacionalistas ucranianos con francotiradores ocupaba los pisos superiores del hotel y disparó sobre los manifestantes. Décimo noveno. De manera semejante, la sentencia confirma que un grupo de periodistas de la BBC que captó la acción de los francotiradores ucranianos fue objeto de sus disparos, siendo la BBC uno de los poquísimos medios occidentales que informó de la existencia de esos francotiradores. Vigésimo. El veredicto señala también cómo distintas víctimas de los disparos fueron heridas o muertas por personas que tiraban desde el Hotel Ucraina.
21. El veredicto también confirma que la matanza del Maidán empezó con el asesinato de 3 miembros de la policía, además de otros 39 que resultaron heridos. Ninguno de ellos iba armado y, lejos de ser las fuerzas gubernamentales la causa de la matanza, fueron sus primeras víctimas. 22. Algunos de los francotiradores admitieron en entrevistas aparecidas en medios ucranianos que disparos dirigidos contra miembros de la policía, que se tradujeron en muertes, se llevaron a cabo desde el edificio del Conservatorio de Música. Este edificio estaba ocupado por nacionalistas ucranianos dirigidos por un personaje que después se convertiría en miembro del Parlamento ucraniano. 23. El veredicto señala igualmente que ninguna de las muertes se debió al Berkut u otras fuerzas del orden. 24. Entre los muertos se encontró el nacionalista ucraniano Igor Kostenka, que era editor y autor de Wikipedia. Es muy significativo que Wikipedia omite que fue asesinado por un francotirador y también falsea la matanza del Maidán, de la misma manera que falsea y presenta bajo una luz favorable a los nacionalistas ucranianos y su papel en episodios pavorosos como fue el Holocausto y la colaboración con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 25. A pesar de que se intentó legitimar el golpe de Estado de 2014, afirmando que la matanza fue ordenada por Yanukovych, la sentencia establece claramente que no fue así. Esta afirmación resulta de especial relevancia porque Joe Biden, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, escribió en sus memorias que utilizó este episodio para conminar a Yanukovych a abandonar Ucrania. 27. La sentencia absuelve igualmente a los miembros del Berkut a los que se había acusado falsamente de causar los asesinatos y establece su total inocencia. Deja al mismo tiempo de manifiesto cómo informes forenses previos eran radicalmente falsos y se falsearon precisamente para mantener las mentiras de los nacionalistas ucranianos. 28. La sentencia deja además de manifiesto que a más de una década del golpe de 2014 nadie está en prisión por los asesinatos y heridos del Maidán, ni tampoco por disparar a periodistas extranjeros. 29. Al mismo tiempo, ha quedado de manifiesto la catadura de las furcias mediáticas que en Ucrania y Occidente omitieron la información, salvo contadísimas excepciones. Y 30. También ha vuelto a quedar de manifiesto cómo la conducta de aquellos que han aplaudido a los nacionalistas ucranianos, incluidos los abiertamente nazis, a lo largo de estos años, ha constituido una conducta de una extraordinaria bajeza moral manifestada especialmente en el plan de librar una guerra contra Rusia desde suelo ucraniano. Los atentados de falsa bandera forman parte de la historia común de la humanidad. Los nazis cometieron un atentado de falsa bandera para justificar la invasión de Polonia en septiembre de 1939. El Estado de Israel ha cometido atentados de falsa bandera para obligar, por ejemplo, a los judíos de Irak a emigrar a Israel o para involucrar a Estados Unidos en una guerra contra Egipto. La CIA perpetró diversos atentados de falsa bandera en Hispanoamérica para justificar golpes de Estado. Incluso es más que posible que el propio asesinato del presidente Kennedy fuera un atentado de falsa bandera perpetrado por servicios de inteligencia. Fue también un atentado de falsa bandera el que permitió justificar un golpe de Estado en Ucrania en 2014 y llevar a cabo un avance de la OTAN en el este de Europa que se ha revelado desastroso para Ucrania, para Europa, para el pueblo americano y para la paz y la estabilidad mundiales. Ahora, a más de 10 años de distancia, sabemos que en el Maidán no se produjo una matanza perpetrada por la policía de Yanukovych, sino que esta fue llevada a cabo por nacionalistas ucranianos que no tuvieron el menor inconveniente en asesinar a sus propios compatriotas para abrir la puerta a un golpe de Estado con descarada e intolerable intervención extranjera.
Desde entonces al día de hoy, Ucrania no ha sido sino un juguete al que robar y expoliar, lanzando a centenares de miles de sus jóvenes a la muerte para beneficio de las compañías multinacionales como BlackRock, del complejo militar industrial y de una OTAN que hace décadas decidió agredir de manera no tan encubierta a Rusia. Lo que políticos y furcias mediáticas nos han contado durante más de una década no ha sido más que una sarta de mentiras para justificar el saqueo y la instrumentalización de Ucrania en formas que solo perjudican a su pueblo, colocándolo en manos de oligarquías corruptas y criminales cuya manifestación más obvia es el dictador Zelensky. Es más que relevante ser consciente de que estas operaciones de falsa bandera no sirven solo para establecer la realidad de lo que aconteció y acontece en Ucrania, sino también para mantenernos alerta frente a cualquier atentado nuevo de falsa bandera que sea utilizado una vez más para provocar un nuevo baño de sangre. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña se debe a la permanencia totalmente injustificada de España en el seno de la OTAN. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.